Todos recordamos el tema del año, ¿verdad? 2016 es el año de recoger nuestra cosecha. ¿Cuántos están expectantes? Que Dios va a hacer el milagro, amén. Que Dios nos va a entregar la mejor cosecha que en nuestra vida nosotros hayamos tenido en nuestras manos, ¿verdad? Pero este mes es el mes que tenemos un tema, y este es el mes fe para recoger nuestra cosecha. Ahora, ¿cuántos están orando por un milagro? Levanten la mano los que están orando por un milagro. Wow. No sé si la hice bien la pregunta. ¿Cuántos están orando por un milagro? Amén. ¿Cuántos creen que Dios les puede hacer el milagro? Amén. Yo estoy orando por un milagro. Y cuando hablamos de un milagro, estamos hablando que es un hecho no explicable. Naturalmente hablando, un milagro se le atribuye a la intervención divina sobrenatural del Todopoderoso. Amén. Ese es un milagro. Algo que en mis fuerzas, en mi humanidad, no lo puedo tener. Necesito la intervención divina del Todopoderoso para yo tener ese milagro. Entonces, yo estoy orando por un milagro. Vamos en el mes de febrero y sigo orando por el milagro, porque sé que este es el año del milagro. Amén. Este es el año de recoger, de yo tener mi milagro. Amén. Entonces, yo creo que estamos en el lugar correcto. Amén. Donde Dios nos va a dar el milagro. Estamos en el tiempo correcto donde Dios nos va a entregar el milagro. Estamos en la hora correcta donde Dios nos va a dar el milagro. Estamos en la ciudad correcta donde Dios nos va a entregar el milagro. Amén. Entonces, dile a la persona que está a tu lado derecho, a tu lado izquierda, y dígale: ¿estás preparado para recibir el milagro? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Alguna vez usted no ha estado expectante? Usted tiene en su mente el milagro, ¿verdad? Y dice: yo creo de que Dios me va a dar y me va a hacer el milagro. Pero usted no se ha puesto a pensar en las noches cuando está descansando, y usted dice: ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Cómo Dios lo irá a hacer? ¿Irán a bajar ángeles? ¿Irá a venir alguien de Canadá? ¿Vendrá alguien de Europa, de Sudamérica? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿No se ha puesto a pensar usted alguna vez en eso? Entonces, el tema de esta mañana lo vamos a poner en la plataforma, lo vamos a poner en la mesa. Es: ¿cómo Dios hará mi milagro? Dígale que está a su lado: el tema de esta mañana es: ¿cómo Dios hará mi milagro? Entonces, para eso vamos a ir a las escrituras y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1. El libro de San Juan, uno de los evangelios, el cuarto libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1. Entonces ahí hay una historia donde Jesús hace un milagro. Amén. El Señor hace un milagro ahí. Y el versículo 1 dice de la siguiente manera. ¿Están conmigo? Abra su Biblia, encienda su iPhone, encienda su iPad. Lo que tenga usted es válido. Lo más importante es que esté conectado en la Biblia. No abra Facebook, no abra Facebook, abra la Biblia. ¿Ok? Entonces dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó,
este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el versículo 3, Jesús les da una respuesta y le dice: ni este pecó, ni sus padres. Es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entonces, no pecó el ciego, ni pecaron sus padres. Dice el Señor, es para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Entonces, tomando en cuenta lo que Jesús les dice a sus discípulos, lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, el problema que usted tiene en este momento, es para que la obra de Dios sea manifestada en su vida. Amén. El problema, llámese como se llame, la situación, llámese como se llama, la enfermedad, llámese como se llame, no es porque usted pecó, no es porque sus padres pecaron, es para que la obra de Dios sea manifestada en su vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Para eso usted está pasando ese problema. Para eso usted está pasando esa necesidad y usted está ahí dando vueltas en el asunto y usted dice: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Entro a una, salgo de una, abro una puerta, se cierra otra y comienzo y no puedo avanzar, no puedo salir. Dice el Señor en esta mañana: es para que la obra de Dios sea manifiesta en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, a mí me emociona hablar de Jesús. A mí me emociona y me fascina hablar del Señor. Porque dice: y vio Jesús a un ciego de nacimiento. Pero entonces, si usted observa el primer verso de la Biblia, dice: y vio Jesús. Pero los discípulos le preguntaron. Eso quiere decir que también los discípulos lo vieron. Amén. Entonces, la forma como te ve Jesús no es la misma forma como te ven los demás. Amén. Porque los demás dicen: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero Jesús no dijo ¿quién pecó? No, Jesús no dijo. Jesús miró una necesidad en ese muchacho y dijo: yo necesito solucionarla para que la obra de mi Padre sea manifiesta en él. Amén. Me ayuda. Ayúdeme con un aplauso, por favor, esta mañana entonces. Entonces, la pregunta no me sorprende para nada a mí. La pregunta que le hacen los discípulos, porque los humanos tenemos ese hábito de preguntar. Tenemos ese hábito de ver una persona entrar y de una le hacemos el escane y decimos: oh, esa persona así es. Ni conoce la voz, ni nunca lo ha visto, pero usted ya se imaginó, pensó, lo formateó y dice: él así es, orgulloso, prepotente, que no le habla a nadie. Mire cómo se viste, mire el carro que anda, mire cómo pasó por ahí, ni me saludó. Usted ya se hizo la forma y todavía no lo trata. Cuando usted lo trata, comienza a decir: oh, yo me equivoqué. La primera vez que lo vi, yo pensé que usted era así, 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 así. Pero ahora que lo estoy tratando, wow, qué diferente, qué diferente. ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Entonces los discípulos lo miraron al ciego y dijeron: él es así, él es así, él pecó. ¿Por qué pecó? ¿Fueron sus padres? Entonces, mire, ese juzgar de nosotros, ese juzgar a nosotros. Pero Jesús no es así. Amén. Jesús lo ve, pero de otra forma. Jesús mira tu necesidad. Jesús no está viendo: él está en pecado. Está en pecado y va donde el Padre y el Espíritu Santo, entre los tres, y entonces hacen la reunión y dicen: él está en pecado. No, Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús lo vio. ¿Estamos? Entonces, ¿les parece si lo volvemos a leer de nuevo? Y dice: y vio Jesús a un ciego de nacimiento. Y los discípulos, ¿qué le dijeron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús les dijo: ni este pecó, ni sus padres pecaron. Es para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Amén. Y es por eso.
A mí me gusta eso y quiero enfatizárselos esta mañana. Lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, el momento, la situación, por muy difícil que sea, no es porque estás en pecado. Es para que la obra de Dios sea manifiesta en su vida. Usted más que nadie se conoce. Amén. El ciego se conocía. Si usted está en pecado, pues usted se va a arrodillar y va a pedir perdón. ¿Ok? Pero Jesús lo miró y dijo, no, él no pecó, ni sus padres pecaron tampoco. Es para que la obra de Dios sea manifestada en su vida. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, estamos en el verso 4. Entonces nos vamos a pasar al verso 6. Y el verso 6 dice así. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Se lo voy a repetir porque para que usted lo dijera y lo analice. Y dice el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, por favor, escúcheme lo que yo le voy a decir esta mañana. Esto no me lo ha dicho nadie, ni lo he leído en Google, ni lo he visto en YouTube, nada. No lo he visto. Pero yo casi que estoy seguro que el 90% de las personas que están en este lugar cuestionarían el milagro que Jesús hizo en ese momento. ¿Por qué? Por la forma que Jesús hizo el milagro. Es que eso es lo que los mata a nosotros. La forma como Jesús hace los milagros. Si Jesús estuviera hoy físicamente como estuvo en aquel tiempo e hizo el milagro que hizo en ese momento, estoy seguro que sería uno de los predicadores más criticados del tiempo. Sería uno de los predicadores más criticados del momento por la forma como él hacía los milagros. Las emisoras cristianas, escúcheme, no las seculares, las emisoras cristianas, esos eruditos, esos teólogos, esos hombres que saben de principio a fin la Biblia, ellos rentarían espacios en las emisoras cristianas, hicieran un foro abierto con llamadas, textos de Facebook y todo eso para analizar el milagro de Jesús. Sería criticado. Sería analizado teológicamente, hermenéuticamente, lingüísticamente, de toda forma, él sería analizado, porque somos especialistas en analizar nosotros. Le hacemos un análisis completo a la prédica, al pastor, al predicador, y entonces observamos y decimos, no es de Dios. Eso no es de Dios. Por la forma, ¿sí? Por la forma. Mire cómo ponen las manos. Lo empujan. Y le ponen las manos. No, él no lo puede hacer. Entonces, eso lo mata, te distrae. Porque no estás pensando en el milagro, estás pensando en la forma. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hace? No es posible. No es culto lo que se hace. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden, por favor. Estamos en el 2016. Ya no estamos en los 80. Y entonces ahí está. Pero Jesús, escuche, Jesús no le pidió permiso
¿O no les dijo a los discípulos: ¿qué opinan ustedes? ¿Les parece si yo sanamos a este muchacho en este momento? ¿Qué les parece si yo escupo en el piso y hacemos lodo, hacemos barro y luego se lo untamos a este muchacho para que sea sano? ¿Les parece? Él no les pidió la opinión a ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega a un lugar, la opinión de los humanos sale sobrando. Amén, porque Él es Dios, porque Él es Rey y Él hace como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera, a la hora que Él quiera, en la noche, en la mañana, en el día. Él hace el milagro porque Él es Dios, porque Él lo que quiere es hacer un milagro. Amén. Pero nosotros lo cuestionamos todo, nosotros lo analizamos todo. Y entonces, y ahí perdemos. Y vas a llegar diciembre y tú lo vas a analizar, vas a usar la lógica, vas a razonar. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: lo perdió. Yo lo quería escupir, yo le quería echar lodo, lo quería mandar al estanque para que fuera sanado, todo eso, comprara su casa, tuviera papeles, ya los biles que no le llegaran, sino sanarlo. Pero no, lo analizó, lo razonó, el milagro se fue. Ahora me impresiona este ciego, porque que usted imagine, póngase usted en el lugar del ciego, que Jesús escupa y que haga lodo y haga barro y le venga muchacho para acá, venga muchacho para acá. Are you ready? Are you ready para ponerle barro? Y ¡prá! Le pone barro. Y el ciego le dice: pero Señor, ¿qué está pasando con usted? ¿Qué le pasa? Falta de respeto para este ciego. Soy ciego pero no menso. Soy ciego pero no menso. Respéteme, por favor. Tengo 30 años en el evangelio y usted viene con lodo, saliva, barro. No puede ser. Por favor, analícelo. Pero ese es Jesús. Mire, usted analice las formas como Jesús hace. A usted le vuela la cabeza, le vuela. No sé si dice: ¿cómo es posible? Y usted dice: ¿usted cree que yo me atrevería a hacerlo? No, yo no lo podría hacer. Yo lo podría hacer. ¿Usted haría eso? ¿Usted haría eso? No, lo excomulgan, lo sacan del concilio. Lo sacan, no sé qué harían. Pero ese ciego, algo que él no hizo, escúcheme, algo que él no hizo es que no lo analizó. Número 2, no lo razonó. Le vamos a poner el número 3 que dice el hermano. No lo cuestionó. No usó la lógica. Él lo que quería era un milagro. Amén. Él quería un milagro y dijo: si esa es la forma por la cual yo voy a ver, yo voy a ir al estanque de Siloé, me voy a lavar y voy a ver. Amén. Porque usted lo ha cuestionado. ¿Cuántas veces el Señor ha estado ahí enfrente suya y usted lo cuestionó? Y usted dijo: no. Cuando el apóstol, cuando el pastor Alex o cualquiera de nosotros hace un llamado aquí y hay un mover de gloria y el Señor te está esperando en este lugar, pero tú dices: no, ahí no, porque ahí empujan, ahí no lo detienen. Muchas veces yo me he caído, me he golpeado, o muchas veces tú dices: no, porque es que esos muchachos que cantan no se ponen bien nice, no ponen corbata, vienen de jeans, o el pastor Alex a veces no se prepara, el apóstol muy suave y esa forma de poner las manos que me empuja. Entonces no estoy de acuerdo. Las opiniones de la gente, hermano, las opiniones de los humanos, cuando usted escucha las opiniones de alguien, se trabó, se quedó estancado. Pero cuando usted escucha la voz de Dios y usted dice: no importa, Señor, cómo lo vas a hacer, lo que yo quiero es mi milagro. Amén. Si me vas a echar lodo, está bien. Si vas a escupir en mis ojos, está bien. Pero yo quiero mi milagro.
¿Cuántos dicen amén por eso? Diga conmigo, yo quiero mi milagro. Amén. Entonces, hay un hombre en Segunda de Reyes capítulo 5, uno de los generales del ejército de Israel. Su nombre es Naamán. Recuerdan, un hombre poderoso, un hombre lleno de riquezas, general del ejército de Israel. Pero tenía un problema, era leproso. Y una de sus sirvientas le dice al general Naamán y le dice: yo conozco un profeta que si tú vas donde él te puede sanar, porque él es usado por Dios. Y parece que el general Naamán lo toma en cuenta y dice que prepara los carros y los caballos y lleva ofrenda y lleva muchas cosas. Entonces, me voy para aquí. Entonces llega el general con todos sus siervos, sus criados, y dice que llega y se para en la puerta del rey, en la puerta donde el profeta, digamos en la oficina del profeta, y llega y se para, porque usted sabe, él es general, y por favor, a los generales hay que, claro, ¿verdad? Porque es que una de las cosas que tenemos nosotros, que nos tienen que respetar, ¿verdad? Nuestro rango. Yo estudié, por favor, atiéndanme. ¿Cómo me van a mandar allá afuera al parqueo donde no hay pavimento? Por favor. O sea, soy un dueño de compañía, soy dueño de empresas, tengo tantas casas, soy un general. Y él se para en la puerta de la oficina del profeta Eliseo. Él llevaba el milagro en su mente, la forma como Dios iba a hacer el milagro. Y el profeta, le cuento, no salió ni lo recibió el profeta, sino que dijo el profeta, mandó a alguien, a un criado, y le dijo: díganle al general Naamán que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Y luego que se zambulla 7, eso dice la Biblia, por si acaso alguien está pensando ahí, eso dice la Biblia. Se zambulla 7 veces y luego su piel le va a quedar como la piel de un niño. ¿Y qué hizo el general Naamán? Se molestó, se enojó porque dijo: ¿qué le pasa a este profeta? ¿Acaso no sabe que yo soy un general? Abán, Farfán, son ríos limpios. Yo puedo ahí, no solamente 7, 20, las que quiera, pero no al Jordán. Y entonces dice, usted lee ahí, dice: yo pensé, dice él, yo pensé que el profeta iba a salir y me iba a dar la bienvenida, me iba a pasar a la oficina de privilegiada que tienen ellos, y luego iba a orar por mí. Entonces mire cómo se imaginó el general el milagro que iba a hacer. Dice: yo pensé que el profeta iba a salir, se iba a poner enfrente de mí, iba a levantar su mano, iba a poner la mano en la parte afectada y me iba a sanar. Yo pensé, y ese yo pensé, hermano, nos mata a todos, porque no es lo que yo pienso, es como Dios piensa. Amén. Entonces tú piensas una cosa, pero Dios está pensando otra. Los discípulos pensaron y dijeron: ¿quién pecó? Pero Jesús pensó y dijo: yo lo voy a sanar. Amén. Entonces muchos están pensando y te critican y te juzgan y te señalan y te tratan mal y te molestas, como lo hizo el general Naamán. Y él dijo: yo pensé que así iba a ser mi milagro, pero no. Porque cuando estás pasando una necesidad, es que Dios está formando tu carácter. Es
para que la obra de Dios sea manifestada en tu vida. Amén. Entonces ahí está el general. Y uno de los criados le dice: Señor, usted no ha considerado, usted escuchó la forma, usted escuchó el formato como Dios le iba a hacer el milagro, pero usted no escuchó el final. Usted no escuchó que el profeta dijo que cuando usted, la séptima vez que saliera del río Jordán, su piel iba a ser como la de un niño. Dice que obedeció y se fue. Y fue. Recibió su milagro. Recibió su milagro. Entonces, los humanos tenemos el hábito de criticar. Los humanos tenemos el hábito de señalar. Los humanos tenemos el hábito de decir: no, ella no puede servir, ella no puede predicar, ella no puede hacer esto, ella no tiene el don, ella no tiene y opiniones de los humanos. Por eso Jesús no pidió opiniones, ¿sí? Jesús lo hizo. Amén. Usted no pida opiniones, usted crea en la palabra. Amén. Usted crea en la palabra. Entonces usted ve a este muchacho, a este ciego. Regresamos a San Juan capítulo 9. Entonces usted ve a este muchacho y Jesús le hace el milagro. Pero una de las cosas que hace es que él obedeció. ¿Sí? No lo cuestionó. Obedeció. Diga conmigo: y creyó en el milagro. Amén. Entonces el tema de este mes es fe para yo obtener la cosecha. Entonces podríamos decirle: fe para yo obtener mi milagro. Amén. Entonces eso fue. Este muchacho se fue rumbo al estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo. Entonces usted observe en los versículos más abajo del capítulo 9 del libro de Juan, donde aquel hombre, ese muchacho, cuando era niño fue ciego, cuando tenía 12 años era ciego, cuando tenía 16 años era ciego. Imagínate, toda la gente del pueblo lo conocía que era un ciego. Los vecinos lo conocían como el ciego. Los fariseos lo conocían como el ciego. Sus padres lo conocían como ciego también. Amén. Pero entonces ese muchacho, después que miró a Jesús, después que tuvo un encuentro con Jesús, la vida le cambió, la mirada le cambió, la visión le cambió. Luego regresó. Entonces si usted lee los versículos, ahí dice: y sus vecinos, dice, ¿sí? Y sus vecinos lo miraron, porque ya no está ciego. Y él debe de estar ciego, ¿sí? Toda su vida ha estado ciego, es ciego de nacimiento. Por lo tanto, él no tiene opción. No hay respuesta para ese problema, que él es ciego. Y otros decían: no, él es. Pero entonces se levanta el que era ciego y dice: yo soy el que antes era ciego, ahora veo. Pero dice: pero muchos no le creían. Así es que dice que se lo llevaron a los fariseos. Y los fariseos lo interrogaron al que era ciego y le dijeron: ven acá, muchacho, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué ves? ¿Por qué ya no eres ciego? Entonces él dijo: un hombre me dijo, escupió, hizo lodo, me lo puso en mis ojos, me dijo que fuera al estanque Siloé, me lavé y regresé viendo. Y le preguntaron: ¿y dónde está? No lo sé. Y luego le preguntaron: ¿y qué día fue ese? Un sábado, día de reposo. Entonces entre los fariseos decían: no, ese hombre no proviene de Dios. Ese hombre no es de Dios, porque los días de reposo no se pueden hacer milagros. Unos decían: no, es de Dios. Otros decían: no, no es de Dios. Y había una controversia, pero él estaba ahí. Y le decía: cuéntanos, no es que te equivocaste. Yo creo que tú no eras ciego. Él decía: yo era ciego.
Tanto fue así que dijeron, necesitamos testigos. Enviaron a sus padres y llamaron a sus padres. Wow, o sea, para verificar el milagro. Increíble, impresionante. Sus padres llegan y le dicen los fariseos, ¿lo conocen? Claro, él es nuestro hijo. Una pregunta para ustedes, padres de familia. ¿Él era ciego? Él dijo, sí. ¿Él es hijo de ustedes? También. ¿Y quién lo sanó? Él dijo, no sé. Pregúntenle a él. Él es grande ya. Él les puede dar una respuesta acertada. Entonces, digamos, saquemos a los padres, saquemos a la familia, saquemos a los vecinos, quedémoslos con los fariseos, con los religiosos, aquellos que saben la Biblia, aquellos que la estudian, la cuestionan, te predican sermones sin esencia, sin milagros, te predican mensajes sin señales, fariseos. Entonces, le vuelven a preguntar. Y le dicen, dinos la verdad, ¿qué opinas tú de él? Y él dice, yo digo que él es un profeta. Pero todavía no creen ellos. Ellos no creen todavía lo que este muchacho les está diciendo. Y lo siguen interrogando y lo siguen interrogando y lo vuelven a llamar. Y ellos hacen un estudio. Y ellos hacen el análisis de este milagro, de la forma como se hizo el milagro. Ellos llegan a la conclusión y dicen, esto no es de Dios. Y le vuelven a preguntar y dice, muchacho, ¿cuántas veces ustedes quieren que yo les dé la respuesta? Y entonces les dice, o es que ustedes se quieren hacer de nuestro lado. Y dice que ellos se enojaron, discutieron y se enojaron. Y dice, y lo echaron fuera, lo sacaron de la ciudad. Me impresiona mucho lo siguiente. Es como a este ciego que era ciego y ahora ve, lo sacan por testificar. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes Dios ha hecho milagros sobrenaturales en ustedes y nadie se da cuenta que Dios hizo un milagro? Nadie se da cuenta porque no lo testificas, porque no lo dices. Y este muchacho les decía a ellos, lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Eso se llama testificar, eso se llama hablar de las maravillas de Dios, eso se llama hablar de los milagros que Jesús ha hecho en tu vida. Amén. Entonces, pero este muchacho por testificar de Jesús lo sacaron, lo expulsaron. Pero una de las cosas es que yo observo y miro de Jesús es que Jesús no lo dejó abandonado cuando lo sacaron, lo expulsaron. Dice la Biblia, el versículo 38 dice que Jesús llegó donde él y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, sí creo. Él dijo, ¿y quién es para creer? Dijo él. Y le dijo, el que está enfrente tuyo, ese es el Hijo de Dios. Y termina el versículo y dice, y se postró y adoró. Es la primera vez que este muchacho ve a Jesús con sus ojos naturales. Es la primera vez que él ve a Jesús con sus ojos naturales. Cuando él miró al que le hizo el milagro, dice, se postró y le adoró. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes han cuestionado la forma? ¿Cuántos de ustedes tienen en un cajón a Dios que si no es así, no es de Dios? ¿Cuántos? Muchos, por decir miles de personas creen de que Dios es cuadrado, creen de que Dios no puede hacer así, creen de que Dios tiene que ser así, la adoración tiene que ser así, la predicación tiene que ser así, el piano tiene que ser, todo tiene que ser así y Dios no es así.
A Dios usted no le puede poner condiciones. A Dios no le puede decir a usted cómo Dios tiene que hacer su milagro, porque usted no es nadie para torcerle el brazo a Dios. Amén. Dios hace las cosas sin pedirle opinión a usted. Amén. ¿Le gustaría, si usted le gustaría ponerse de pie conmigo? ¿Cuántos están listos para su milagro? ¿Cuántos están listos para su milagro? No es el apóstol Montoya lo que hace milagros. No es el pastor Alex el que hace milagros. El que hace milagros se llama el hacedor de maravillas. Amén. El hacedor de maravillas. Jesús no le preguntó cómo. Jesús no tiene una forma estándar cómo hacer tu milagro. Lo único que sé es que Él es un Dios de milagros. La forma que no te interese, el formato como Jesús lo va a hacer, olvídate de eso. No pienses como hasta hoy has pensado que así será el milagro. Dios te va a sorprender. Y lo que te ha costado 50 años, Dios te lo va a dar hoy en 5 minutos. Lo que te ha costado 20 años, hoy Dios te lo va a dar en 5 minutos. Porque Dios no se rige bajo el tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Él es el Kairos, el Kairos. El Kairos de Dios está en este lugar, en este momento. Si tú razonas el milagro, lo perdiste. Si usas la lógica por lo cual estás pensando, si piensas en los números, también puedes perder tu milagro. Pero si crees de que Él es el autor y consumador, que Él es el todopoderoso, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, si tú crees de que Él es el alfa y el omega, si crees que Él es el principio y Él es el fin, si crees que Él es el todopoderoso, Él lo puede hacer hoy. Hoy Él puede hacer tu milagro. Si tú estás anhelando un milagro, yo te voy a invitar que pases, que corras y que vengas a este lugar y digas: voy por mi milagro. Si me vas a escupir, Señor, hazlo. Si me vas a echar lodo, hazlo, Señor. Si me vas a zambullir en el Jordán, hazlo, Señor. Pero hoy quiero dejar toda arrogancia, quiero dejar todo orgullo, quiero dejar toda vanagloria, quiero dejar todo conocimiento que hasta este momento no me ha ayudado, Señor Jesús. Hoy me postro ante ti, como lo hizo este hombre, como lo hizo este muchacho cuando estaba frente a Jesús. Y Jesús le preguntó y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo: Señor, ¿quién es para yo creer? Y él le dijo: el que tienes enfrente de mí, ese es el Hijo de Dios. Hoy el Hijo de Dios está frente a ti y te hace la misma pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Y tú le contestas: sí, Señor, yo creo de que tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero que me laves, Señor. Yo quiero que me limpies, Señor Jesús. Yo quiero que me purifiques, Señor Jesús. Yo quiero que borres todos mis pecados, Señor Jesús. Todas esas acusaciones por las noches cuando estoy dormido, Señor. Yo quiero que hagas un milagro, Señor, en mi vida, Señor Jesús. Por las noches, Señor, vienen pensamientos, Señor, pornográficos. Vienen, Señor Jesús, decisiones que yo no tengo que tomar, Señor, que yo sé que no provienen de ti, pero yo las hago, Señor. Pero hoy, Señor, yo quiero que hagas el milagro en mi vida. Levanta tus manos, levanta tus manos.
Levanta tus manos al Señor y no cuestiones el milagro. Solo cree y verás la gloria de Dios. Cree y recibirás el milagro hoy. El Kairos de Dios en este lugar. El Kairos de Dios en este lugar. Todos los que creen que Dios lo va a hacer, comiencen a gemir, comiencen a clamar por su milagro. Eso que tú estás pidiendo en tus fuerzas no lo puedes. No lo puedes lograr en tus fuerzas. Pero Dios es especialista en imposibles. Si tú eres estéril, el Señor te va a dar un hijo. El Señor te va a dar un hijo. Si tú estás enfermo, el Señor hoy te está sanando. El Señor hoy te está sanando. Vamos, vamos. Clámale a Él desde lo más profundo de tu corazón. Gime ante su presencia. Gime ante su presencia. Humíllate ante la poderosa mano del Señor. Humíllate ante su presencia. No seas como el general Naamán, que fue arrogante, que fue orgulloso, que fue prepotente y lo cuestionó. Haz como ese ciego. No lo cuestiones, no lo razones, solo obedece. El milagro, escúchame, ¿dónde está el milagro? ¿Cómo recibo mi milagro? El milagro está en obedecer. Escúchame bien, el milagro está en obedecer. Como lo hizo este ciego, no lo cuestionó, dio la vuelta y fue y se lavó, obedeció. Así como lo hizo Abraham un día, obedeció y le dijo: Dios, por cuanto me obedeciste, te juro que te voy a bendecir. Y el Señor te dice esta mañana: por cuanto me has obedecido, te juro que te voy a bendecir. Por cuanto me has obedecido, dice el Señor, hoy tú recibes el milagro. Hoy tú recibes el milagro. Vamos. Esta mañana es tu mañana. Es el momento para recibir tu milagro. Señor Jesús, oramos, Dios, desatamos los milagros en esta mañana. Desatamos los milagros en esta mañana, Padre. Declaramos una mañana de milagros en el nombre de Jesús. Sin importar, Señor Jesús, Padre, lo grande que es el problema, Señor. Padre, hoy declaramos de que tú haces el milagro, Señor Jesús.